Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias. Te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a hacer la estructura de Lewis para el ion poliatómico permanganato. Vamos a ver la expansión de octeto que tiene este ion. A continuación. A continuación vamos a hacer la estructura de Lewis para el permanganato. Acá está el permanganato MnO4 con una carga de -1. Para determinar la estructura de Lewis debemos conocer los electrones de valencia. ¿Y cómo conocemos estos electrones de valencia? Mediante la configuración electrónica para cada elemento, para el manganeso y oxígeno respectivamente. Vamos a revisar un momento en la tabla periódica los elementos, estos elementos y sus números atómicos. Ok, en este caso, en la tabla periódica, acá tengo el manganeso con un número atómico de 25. Como el elemento está en estado neutral, significa 25 protones, tiene 25 electrones. Vamos a corroborar esta configuración electrónica que yo tengo acá abajo, que me dice argón 3d5, 4s2. Y el oxígeno va a tener un número atómico de 8, ya estando en el grupo 16 o el grupo 6A. Y el manganeso estando en el grupo 7B o el grupo 7. Ahora, ¿cómo hacemos esa configuración electrónica para ambos elementos? La vamos a hacer mediante el diagrama de Moller o el diagrama de diagonales que vamos a ver a continuación. Ok, acá yo tengo los respectivos números atómicos para el manganeso, que serían 25, y el oxígeno con 8, con número atómico de 8. Vamos a hacer la configuración electrónica para cada elemento. ¿Y cómo hacemos esa configuración electrónica? Mediante el diagrama que tengo acá a la derecha, que sería el diagrama de Moller o el diagrama de diagonales, que consiste en llenar electrones de menor energía a mayor energía por los diferentes niveles energéticos y orbitales. ¿Cómo es el procedimiento para hacer el llenado? El llenado sería lo siguiente: por niveles de energía, primero se llenaría el orbital 1s, dos electrones orbital 1s, posteriormente 2s2, seguiría 2p6, 3s2, seguimos al otro nivel energético que va aumentando ya que se está alejando al núcleo del átomo, quedaría 3p6, posteriormente 4s2, seguiría 3d10, pasaría 4p6, 5s2, pasaría 4d10, 5p6, 5s2, 4f14, 5d10, 5p6, 7c2 y la última diagonal que sería 5f14, 6d10 y 7p6. Ahora vamos a proceder acá. Como el manganeso tiene 25, número atómico 25, serían 25 protones, y es que está, como está, este elemento está en estado neutral, tendría la misma cantidad de electrones, 25 electrones. Vamos a escribir acá cómo van a estar distribuidos estos 25 electrones del manganeso, que sería, si escribimos, sería 1s2, seguiría 2s2, 2p6, 3s2, seguiría 3p6, 4s2, 3d10. Vamos a contabilizar los electrones hasta el 4s2. Serían 2 electrones orbital 1s, más 2 serían 4, 4 más 6 son 10, 10 más 2 son 12, 12 más 6 son 18 y 18 más 2 serían 20 electrones. Tendría 20 electrones hasta el 4s2, pero como el manganeso tiene 25 electrones, me faltarían 5 electrones. Ahora, del 4s2 pasaría al 3d. Entonces voy a escribir acá 3d y como me faltarían 5 electrones, voy a colocar 5 electrones. Me quedarían 5 electrones. Procedo a contabilizar. Si hasta el 4s2 tengo 20 electrones más 5 electrones del 3d, serían 25 electrones en total. Por lo tanto, la configuración electrónica para el manganeso sería esta configuración. Esta sería la configuración electrónica expandida. En este caso, lo que me interesa son los electrones de la última capa de valencia, que serían
4s2, 3d5. Vemos acá que los electrones serían 2 electrones orbital 4s y 5 electrones orbital 3d. Al sumar estos electrones, 5 más 2 serían 7 electrones. 7 electrones tiene el manganeso en su última capa de valencia. Ahora vamos a revisar el oxígeno. El oxígeno tiene número atómico 8 y como es un elemento neutro tiene la misma cantidad de electrones. Vamos a escribir cómo están distribuidos esos 8 electrones. Escribimos 1s2, 2s2, 2p4. Vemos acá tengo 2 electrones orbital s, contabilizamos 2 electrones orbital s, 2 electrones orbital 2s y 4 electrones orbital p. Al sumar todos estos electrones son 8 electrones y los electrones de la última capa de valencia, lo que me interesa para proceder a dibujar la estructura de Lewis, que serían 2 más 4 serían 6 electrones. 6 electrones va a tener el oxígeno en su última capa de valencia. Marcamos 6 electrones, ya tengo 6 electrones para el oxígeno en su última capa de valencia. Ahora, ya conociendo los electrones de la última capa de valencia para ambos elementos, el manganeso y oxígeno, que serían 7 electrones y 6 electrones respectivamente, vamos a proceder a determinar los electrones de valencia de este ion. Ya tenemos los electrones de la última capa de valencia para cada elemento, el manganeso, que son 7 electrones, y el oxígeno, 6 electrones. Vamos a proceder a determinar los electrones de valencia. Entonces marcamos electrones de valencia, va a ser igual. Vemos que el manganeso, tengo un solo átomo de manganeso en el ion permanganato. Entonces colocamos 7 electrones más el oxígeno, tengo 4 átomos de oxígeno, por lo tanto vamos a colocar 4 átomos de oxígeno por 6 electrones de la última capa de valencia del oxígeno, más, vemos acá que este permanganato tiene una carga adicional, una carga de -1, entonces le sumamos un electrón adicional, entonces más un electrón. Al totalizar esto, serían 4 por 6 son 24, y 24 7 más 1 son 8, serían 32 electrones en total. Entonces marcamos acá 32 electrones de valencia que va a tener el ion permanganato. Ahora, con estos electrones de valencia vamos a proceder a dibujar la posible estructura de Lewis para este ion. Ok, ya conociendo los electrones de valencia, que serían 32 electrones de valencia para el ion permanganato, vamos a dibujar la posible estructura de Lewis. Primero vamos a colocar el elemento menos electronegativo, que sería el metal, el manganeso. Entonces colocamos manganeso como átomo central rodeado de 4 oxígenos. Entonces colocamos 1, 2, 3, 4 oxígenos y le vamos a colocar enlaces sencillos, un solo enlace para cada oxígeno con el manganeso. Entonces escribimos acá un enlace sencillo, 1, 2, 3 y 4 enlaces. Ahora, ¿qué nos faltaría? Vamos a colocar a los oxígenos, que serían los elementos más electronegativos, vamos a completar con electrones libres, que sumado a los electrones que forman enlaces den 8 electrones. Por ejemplo, si tomo este oxígeno tendría 2, 4, 6 más 2 electrones que tengo en enlace serían 8 electrones. Igualmente para los otros oxígenos sería igual, 2, 4, 6 electrones, 2, 4, 6, acá también para este oxígeno 2, 4 y 6 electrones. Ya teniendo los electrones, completando con electrones libres para cada oxígeno, vamos a contabilizar los electrones libres de los oxígenos y los electrones que forman enlace oxígeno-manganeso si coincide con los 32 electrones de valencia que determinamos anteriormente. Contabilizamos, si en cada oxígeno hay 6 electrones libres, tengo 6 electrones libres más 2 electrones de enlace, tendría 8 electrones. Y como tengo acá 4 oxígenos, 4 por 8 serían 32 electrones. Por lo tanto, estos 32 electrones serían la misma cantidad de electrones que determinamos anteriormente. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es revisar si los elementos cumplen el octeto. Esto quiere decir de que tengan 8 electrones a su alrededor. Vemos acá que cada oxígeno tiene 8 electrones a su alrededor y el manganeso también tiene 8 electrones a su alrededor, ya que cada enlace tiene 2 electrones. Acá tengo 1, 2, 3,
y 4 enlaces, y cada enlace son 2 electrones, por lo tanto tendría 8 electrones. Está cumpliendo la regla del octeto. Ahora vemos acá que esta estructura de Lewis tiene los 32 electrones de valencia, cumple el octeto, tanto el oxígeno como el manganeso. ¿Qué nos faltaría para validar si esta estructura sirve? Sería determinar las cargas formales. A continuación vamos a determinar las cargas formales para ambos elementos. Ok, vamos a determinar la carga formal tanto del manganeso y el oxígeno. Vemos acá que la fórmula de la carga formal sería los electrones de la última capa de valencia del elemento que se está determinando dicha carga, menos los electrones libres, menos un medio por los electrones que forman enlace. Ahora vamos a determinar la carga formal que tiene el manganeso en esta estructura. Escribimos acá carga formal, manganeso, va a ser igual, electrones de valencia serían 7 electrones de valencia, como lo vimos anteriormente, menos los electrones libres. Vemos que el manganeso no tiene puntos a su alrededor, por lo tanto serían 0 electrones libres, menos un medio por los electrones que forman enlaces. En este caso, el manganeso, como tiene 4 enlaces y cada enlace tiene 2 electrones, serían 8 electrones a su alrededor, que está cumpliendo la regla del octeto. Por lo tanto, entonces saco la cuenta, me quedaría 8 por 1 es 8 y 8 entre 2 es 4. La cuenta me quedaría 7 menos 4, eso es igual a 3. Esto significa de que la carga formal para el manganeso sería de más 3. Colocamos acá más 3. Ahora vamos a proceder a determinar la carga formal del oxígeno. Vamos a escribir acá abajo carga formal oxígeno, entre paréntesis, va a ser igual. Vamos a tomar este oxígeno del lado derecho, serían los electrones de la última capa de valencia del oxígeno, serían 6 electrones menos los electrones libres. Electrones libres, vemos que este oxígeno tiene 2, 4 y 6 electrones libres, que son símbolos de Lewis, 6 puntos. 6 menos 6 menos un medio por los electrones que forman enlaces. Vemos acá que este oxígeno tiene un enlace con el manganeso, por lo tanto este enlace hay 2 electrones, entonces colocamos 2 por 2 electrones, saco la cuenta, 6 menos 6 es 0, me quedaría 0, y 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1, me quedaría 0 menos 1 es igual a menos 1. Esto significa de que la carga formal para este oxígeno sería de menos 1. Entonces colocamos un signo negativo que representa el menos 1 y vemos que los otros oxígenos que se encuentran alrededor del manganeso tienen la misma cantidad de electrones libres y electrones que forman enlaces. Por lo tanto, tendrían la misma carga formal. Entonces escribimos acá menos 1, menos 1 y menos 1. Ahora vamos a totalizar todas las cargas formales. Yo tengo acá el manganeso, tendría que sería positivo más 3, acá sería menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1. ¿Tengo cuántos menos 1? Tengo 4 menos 1. 4 menos 1 más 3 es igual a menos 1, que sería el valor del ion permanganato. Ahora nos preguntamos, ¿este tipo de estructura de Lewis para el ion permanganato sería válida? No sería válida, porque el átomo central, el metal, el manganeso, tiene una carga formal muy alta. Esto quiere decir de que el manganeso está cediendo 3 electrones de su última capa de valencia para formar 3 enlaces con estos 3 oxígenos. Esta interpretación del más 3 significa de que además de que el manganeso tiene un electrón de su última capa de valencia para formar un enlace con el oxígeno, está cediendo de forma parcial, ya que es un enlace de tipo covalente, como lo vimos anteriormente, está cediendo un electrón adicional. Por lo tanto, acá ocurriría enlaces de tipo dativo. Un enlace dativo para este oxígeno, igualmente para este oxígeno, ya que está cediendo un electrón adicional, y para un tercer oxígeno con un enlace dativo con otro electrón. Por lo tanto, acá vemos que tiene una carga formal de más 3. Tienen 3 cargas que está cediendo 3 electrones de forma parcial para formar 3 enlaces
dativos con los oxígenos y vemos que cada oxígeno tiene una carga de -1. Esto significa de que el oxígeno no está usando ningún electrón para formar este enlace oxígeno-manganeso, y ya quedaría para el otro oxígeno, ya esta carga de -1 ya no proviene de este enlace dativo, sino ya proviene de la disociación en la reacción del permanganato de potasio, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, lo que nos interesa acá de que el manganeso, a pesar de que cumple la regla del octeto, tiene los electrones de valencia como vimos anteriormente, tiene una carga formal muy alta. Por lo tanto, se descarta este tipo de estructura de Lewis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sería disminuir esta carga formal de +3 a una carga formal neutra, a una carga formal de 0. ¿Cómo podríamos disminuir esta carga formal? Adicionándole nuevos enlaces para el manganeso. Ahora, ¿cómo sabemos qué cantidad de enlaces yo le puedo agregar a este manganeso? Si ya este manganeso ya tiene 4 enlaces, como vemos acá, ¿qué cantidad de enlaces? 5 enlaces, 6 enlaces, 7 enlaces, no lo sabemos. Por lo tanto, debemos revisar los electrones de la última capa de valencia relacionados con el diagrama de orbitales para revisar qué sucede y saber qué cantidad de enlaces puede aceptar este metal manganeso. Eso lo vamos a ver a continuación. Ok, acá tengo la estructura de Lewis del manganeso. Vemos que la estructura del manganeso tiene una carga formal +3, una carga formal muy alta. Por lo tanto, se debe disminuir esta carga formal de +3 a una carga formal de 0. ¿Y cómo podemos disminuir esta carga formal de +3? Adicionándole nuevos enlaces. Ahora vamos a revisar qué cantidad de enlaces puede admitir el manganeso en esta estructura de Lewis. Vemos acá que el manganeso tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Acá yo tengo el diagrama de orbitales, cómo están distribuidos estos 7 electrones, 2 electrones en el orbital 4s y 5 electrones para el orbital 3d. Si colocamos los electrones en forma de en spin, en flecha, colocamos un spin hacia arriba, esto me indica el sentido de rotación que tiene el electrón, bien sea en sentido horario y en sentido antihorario. Acá voy a colocar un spin en sentido opuesto, hacia abajo, que serían 2 electrones para el orbital 4s, y para el orbital 3d tiene 5 electrones. Esto significa de que cada subnivel, el de XY, de YZ, de ZX, de X cuadrado menos Y cuadrado y de Z cuadrado, va a tener un electrón, y estos electrones van a tener el mismo sentido de rotación para tener una mayor estabilidad. Esto obedece el principio de máxima multiplicidad, la regla de Hom. Colocamos estos 5 electrones por los diferentes subniveles u orbitales del 3D, que sería de XY, de YZ, de ZX, de X cuadrado menos Y cuadrado y de Z cuadrado. Ahora, si revisamos acá este diagrama de orbitales y lo relacionamos con la estructura de Lewis que yo tengo acá, vemos que este diagrama de orbitales del manganeso, estos 7 electrones, en el orbital 4s hay 2 electrones. ¿Qué significa? Que en este orbital no acepta ningún electrón, ya que está ocupado completamente con 2 electrones del propio manganeso. Y vemos que el manganeso no tiene ningún símbolo de Lewis, no tiene electrones libres como tiene el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones libres. Como no tiene electrones libres, en esta estructura de Lewis, este electrón debe migrar al siguiente orbital que se encuentre vacío. No puede ser el 3D porque estos subniveles se encuentran semillenos, que pueden aceptar electrones cuando forman enlaces manganeso-oxígeno. Entonces, ¿qué orbital sería? Vamos a revisar un momento el diagrama de Moller o el diagrama de diagonales. Ok, vemos acá que los orbitales en la última capa de valencia del manganeso serían 4s2 y 3d5. Entonces vemos acá 4s2 y 3d, que en este caso no es 3d10 sino 3d5. Vamos a marcar 3d5. ¿Y qué significa? De que hay un electrón en el orbital 4s que debe migrar para que se asemeje a la estructura de Lewis que tenemos anteriormente, ya que el manganeso no tiene electrones libres a su alrededor, no tiene símbolo de Lewis a su alrededor. Entonces
ese electrón, ya no serían dos electrones, sino sería un electrón para el orbital 4s, migraría al siguiente orbital. El siguiente orbital del 3d pasaría al 4p, a un subnivel del orbital 4p. El 4p tiene tres orbitales o tres subniveles, que sería px, py y pz. Ahora vamos a dibujarlo acá en el diagrama de orbitales. Me quedaría lo siguiente: coloco 1, voy a colocarlo debajo porque el nivel de energético es mayor, porque va de menor energía a mayor energía. 2 y 3 sería px, py, pz del orbital 4p. Ahora, este electrón, vamos a marcar acá, este electrón migraría o se desplazaría a un subnivel del 4p, en este caso el px. ¿Cómo me quedaría? Vamos a dibujar acá, quedaría de la siguiente forma. Vemos que el electrón se desplazó del 4s a un subnivel vacío del orbital 4p, en este caso el px. Ahora vemos acá, este diagrama lo relacionamos con la estructura de Lewis. Sí tiene posibilidad, ya que ninguno de los orbitales o subniveles tiene dos electrones, que me representaría dos electrones libres, un par de electrones libres que tenga el manganeso, que no tiene en este caso, en esta estructura de Lewis. Ahora, ya teniendo todos los subniveles u orbitales semillenos, colocamos acá semillenos, esto significa que pueden aceptar electrones, y los electrones van a provenir de los enlaces del oxígeno manganeso. Entonces vamos a llenar todos los orbitales con electrones que provengan del oxígeno. Entonces marco en otro color, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya unos van a formar enlaces frontales de tipo sigma y otros van a formar enlaces laterales de tipo pi. Ya serían más adelante, que se explicaría en la hibridación. Pero lo que me interesa en este momento sería la cantidad de electrones y la cantidad de enlaces que puede admitir este manganeso en la estructura de Lewis. Entonces voy a proceder a contabilizar todos los orbitales, todos los subniveles, cuántos electrones hay entre electrones del propio manganeso y electrones que provengan del oxígeno. Entonces contabilizo, acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 electrones. Voy a colocar acá 14 electrones. Esto me indicaría que cada enlace tiene dos electrones. Si yo divido 14 entre 2, serían 7 enlaces. Ahora, si yo reviso acá en la estructura de Lewis que tengo, el manganeso tiene 4 enlaces. Tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces. Entonces, para llegar a 7 enlaces faltarían 3 enlaces. Significa que el manganeso yo le puedo agregar 3 enlaces adicionales. Entonces voy a colocar acá un segundo, tengo un segundo enlace, manganeso oxígeno. Acá, como se forma un segundo enlace, un par de electrones libres del oxígeno pasaría a formar este enlace. Ya los enlaces dativos que habíamos comentado anteriormente ya no estarían, porque se distribuirían equitativamente cada electrón por cada elemento. Igualmente para este, acá voy a agregar un segundo enlace para este oxígeno y para este oxígeno. Un segundo enlace, acá vemos que el par de electrones libres va a formar este segundo enlace. Ahora voy a proceder a contabilizar todos los enlaces que tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 enlaces. Esto significa de que el manganeso tiene 7 enlaces a su alrededor y tiene 14 electrones a su alrededor. Ahora, ¿qué va a suceder en este caso? Las cargas formales van a cambiar para el manganeso, ya que se aumentó la cantidad de enlaces y también se disminuyó la cantidad de electrones libres del oxígeno. Vamos a determinar las nuevas cargas formales. Eso lo vamos a hacer a continuación. Ok, vamos a proceder a determinar las nuevas cargas formales, ya que se aumentó la cantidad de enlaces que tiene el manganeso. Que pasó, el manganeso anteriormente tenía 4 enlaces con 8 electrones a su alrededor, cumpliendo el octeto, a 7 enlaces a su alrededor, que esto significa 14 electrones a su alrededor. Esto significa una expansión del octeto. Vamos a determinar las nuevas cargas formales. Vamos a escribir acá el oxígeno, que me quedaría con, acá serían 4 electrones. Entonces voy a escribir acá.
Entonces, acá yo tengo la fórmula de la carga formal, que sería electrones de la última capa de valencia del elemento que se está determinando dicha carga, menos electrones libres, menos un medio por los electrones que forman enlaces. Vamos a proceder a determinar la carga formal del manganeso. Entonces escribimos acá carga formal del manganeso, entre paréntesis, va a ser igual, electrones de la última capa de valencia serían 7 electrones, menos electrones libres, tiene 0 electrones libres como lo vimos anteriormente, menos un medio por los electrones que forman enlaces. Vemos acá que tengo ¿cuántos enlaces son? 7 enlaces, tengo 1, lo contabilizo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 enlaces. Esto me indica que cada enlace tiene 2 electrones, por lo tanto serían 14 electrones. Colocamos 14 electrones, saco la cuenta, me quedaría 14 por 1 es 14, 14 entre 2 es 7 y al hacer la resta me quedaría 7 menos 7 es igual a 0. La carga formal para el manganeso sería de 0, pasó de una carga formal de más 3 con 4 enlaces, 8 electrones a su alrededor, a una carga formal de 0, una carga formal neutra con 7 enlaces a su alrededor y 14 electrones. Ahora vamos a proceder a determinar la carga formal para el oxígeno. Vamos a revisar este oxígeno que yo tengo acá. Carga formal del oxígeno, colocamos entre paréntesis, electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones menos los electrones libres. ¿Cuántos electrones libres tiene? 4 electrones libres menos un medio por los electrones que forman enlaces. ¿Cuántos electrones forman enlaces? Vemos acá tiene 1 y 2 electrones, 2 enlaces. Esto me indica que son 4 electrones. Saco la cuenta, me quedaría 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. Me quedaría 6 menos 4 menos 2. Eso es igual a 6 menos 6, eso es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para este oxígeno con doble enlace es de 0. Igualmente sería para los otros oxígenos con doble enlace y los 4 electrones libres, 0, 0 y 0. Y vemos acá que el oxígeno que está del lado izquierdo, este oxígeno, tiene una carga formal de menos 1. Ya la determinamos anteriormente, inicialmente con un enlace sencillo, ya quedaría este oxígeno con una carga formal de menos 1. Vemos que esta carga de menos 1, un electrón adicional que tiene este oxígeno, esto es debido a la disociación del permanganato de potasio ya en la reacción, una reacción que ocurre. Ahora, lo que me interesa acá es determinar la sumatoria total de las cargas formales. Si tengo 0 menos 1 es igual a menos 1, y como el permanganato, el MnO4, tiene una carga formal, tiene un valor, una carga de menos 1, que sería esta carga de menos 1. Por lo tanto, se concluye de que la estructura de Lewis para el ion permanganato sería esta. Ya conociendo la estructura de Lewis del permanganato, el octeto, vimos el octeto expandido, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda que tengas, me lo puedes decir en comentarios. Chao.